Catequesis número 71 de la Teología del Cuerpo, titulada El hombre celestial según San Pablo. También la encuentras titulada como La concepción paulina de la humanidad en la interpretación de la resurrección. Esta catequesis fue recibida por San Juan Pablo II el 3 de febrero de 1982. De las palabras de Cristo sobre la futura resurrección de los muertos, referidas por los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, hemos pasado a la antropología paulina sobre la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 42 al 49. En la resurrección el cuerpo humano se manifiesta, según las palabras del apóstol, incorruptible, glorioso, lleno de poder espiritual. La resurrección, pues, no es solo una manifestación de la vida que vence a la muerte, como un retorno final al árbol de la vida, del que el hombre fue alejado en el momento del pecado original, sino que es también una revelación de los últimos destinos del hombre en toda la plenitud de su naturaleza psicosomática y de su subjetividad personal. Pablo de Tarso, que, siguiendo las huellas de los otros apóstoles, experimentó en el encuentro con Cristo resucitado el estado de su cuerpo glorificado, basándose en esta experiencia, anuncia en la carta a los romanos la redención del cuerpo, específicamente Romanos 8:23, y en la carta a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 15 del 42 al 49, como lo dijimos anteriormente, el cumplimiento de esta redención en la futura resurrección. El método literario aplicado aquí por Pablo corresponde perfectamente a su estilo. Se sirve de antítesis que a la vez acercan lo que contraponen, y de este modo resultan útiles para hacernos comprender el pensamiento paulino sobre la resurrección, tanto en su dimensión cósmica como en lo que respecta a lo característico de la misma estructura interna del hombre terrestre y celeste. Efectivamente, el apóstol, al oponer a Adán a Cristo resucitado, o sea, el primer Adán al último Adán, muestra en cierto sentido los dos polos, entre los cuales, en el misterio de la creación y de la redención, ha sido situado el hombre en el cosmos. Se podría decir también que el hombre ha sido puesto en tensión entre estos dos polos, en la perspectiva de los destinos eternos, que se refieren desde el principio hasta el final a su misma naturaleza humana. Cuando Pablo escribe el primer hombre salido de la tierra es terreno, el segundo hombre viene del cielo, en 1 de Corintios 15:47, tiene en mente tanto a Adán hombre como también a Cristo en cuanto hombre. Entre estos dos polos, entre el primer y el último Adán, se desarrolla el proceso que él expresa con las siguientes palabras: y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, llevaremos también la imagen del hombre celeste. 1 de Corintios 15:49. Este hombre celestial, el hombre de la resurrección, cuyo prototipo es Cristo resucitado, no es tanto la antítesis y negación del hombre terreno, cuyo prototipo es el primer Adán, sino sobre todo es su cumplimiento y su confirmación. Es el cumplimiento y la confirmación de lo que corresponde a la constitución psicosomática de la humanidad, en el ámbito de los destinos eternos, esto es, en el pensamiento y en los designios de aquel que desde el principio creó al hombre a su imagen y semejanza. La humanidad del primer Adán, hombre terreno, diría que lleva en sí una particular potencialidad que es capacidad y disposición, para acoger todo lo que vino a ser el segundo Adán, el hombre celestial, o sea, Cristo, lo que Él vino a hacer en su resurrección. Esa humanidad de la que son partícipes todos los hombres, hijos del primer Adán, y que juntamente con la heredad del pecado, siendo carnal, es al mismo tiempo corruptible, y lleva en sí la potencialidad de la incorruptibilidad. Esa humanidad que en toda su constitución psicosomática se manifiesta innoble y sin embargo lleva en sí el deseo interior de la gloria, la tendencia y la capacidad de convertirse en gloriosa,
a imagen de Cristo resucitado. Finalmente, la misma humanidad de la que el apóstol dice, conforme a la experiencia de todos los hombres, que es débil y tiene cuerpo animal, lleva en sí la aspiración a convertirse en llena de poder y espiritual. Nosotros hablamos aquí de la naturaleza humana en su integridad, es decir, de la humanidad en su constitución psicosomática. Pablo, en cambio, habla del cuerpo. Sin embargo, podemos admitir, basándonos en el contexto inmediato y en el remoto, que para Pablo se trata no solo del cuerpo, sino de todo el hombre en su corporeidad, por lo tanto también de su complejidad ontológica. De hecho, no hay duda alguna de que si precisamente en todo el mundo visible, o sea, en el cosmos, ese único cuerpo, que es el cuerpo humano, lleva en sí la potencialidad de la resurrección, esto es, la aspiración y la capacidad de llegar a ser definitivamente incorruptible, glorioso, lleno de poder, espiritual. Esto ocurre porque, permaneciendo desde el principio en la unidad psicosomática del ser personal, puede tomar y reproducir en esta terrena imagen y semejanza de Dios también la imagen celeste del último Adán, es decir, Cristo. La antropología paulina sobre la resurrección es cósmica y a la vez es universal. Cada uno de los hombres lleva en sí la imagen de Adán y cada uno está llamado también a llevar en sí la imagen de Cristo, la imagen del resucitado. Esta imagen es la realidad del otro mundo, es la realidad escatológica. San Pablo escribe llevaremos, pero al mismo tiempo esa imagen es ya en cierto sentido una realidad de este mundo, puesto que se ha revelado en él mediante la resurrección de Cristo. Es una realidad injertada en el hombre de este mundo, realidad que en él está madurando hacia el cumplimiento final. Todas las antítesis que se suceden en el texto de Pablo ayudan a construir un esbozo válido de la antropología sobre la resurrección. Este esbozo es a la vez más detallado que el que emerge del texto de los evangelios sinópticos, pero por otra parte es en cierto sentido más unilateral. Las palabras de Cristo referidas por los sinópticos abren ante nosotros la perspectiva de la perfección escatológica del cuerpo, sometida plenamente a la profundidad divinizadora de la visión de Dios cara a cara, en la que hallará su fuente inagotable tanto la virginidad perenne, unida al significado esponsal del cuerpo, como la intersubjetividad perenne de todos los hombres, que vendrán a ser como varones y mujeres partícipes de la resurrección. El esbozo paulino de la perfección escatológica del cuerpo glorificado parece quedar más bien en el ámbito de la misma estructura interior del hombre persona. Su interpretación de la resurrección futura parecería vincularse al dualismo cuerpo-espíritu, que constituye la fuente del sistema de fuerzas interior del hombre. Este sistema de fuerzas experimentará un cambio radical en la resurrección. Las palabras de Pablo, que lo sugieren de modo explícito, no pueden, sin embargo, entenderse e interpretarse según el espíritu de la antropología dualista, como trataremos de demostrar en la continuación de nuestros análisis. Efectivamente, nos convendrá dedicar todavía una reflexión a la antropología de la resurrección a la luz de la primera carta a los Corintios. Hasta aquí, la catequesis número 71 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 3 de febrero de 1982, que está titulada La concepción paulina de la humanidad en la interpretación de la resurrección, o El hombre celestial según San Pablo.